Hola, hace algunas semanas de la fecha de guionizar este video, este señor hizo algunos comentarios de México y los carteles. Es un senador en Luisiana, Estados Unidos, con 71 años, y algunos comentarios fueron bastante interesantes. Habla con una mujer de la DEA y en resumidas cuentas, el senador Kennedy dice básicamente que necesita hacer una intervención militar en México, ya que la crisis del fentanilo y otras drogas están causando grandes cantidades de daño. La invasión se llevaría a cabo porque pueden hacerlo y su economía es 18 veces mayor. Haberlo dicho antes, seguramente si por ahí hubieras comenzado, me hubieras convencido desde el principio. Mexico's economy is $1.3 trillion. Ours is 18 times bigger. Pero, antes de comentar más a fondo las incongruencias que encontré y comenzar con el análisis, primero un poco de historia. Se considera que el narcotráfico en México comenzó a finales de la década de los 70s y principios de la década de los 80s. Poco a poco las organizaciones criminales comenzaron a expandirse a lo largo y ancho de toda la República Mexicana, y tras darse cuenta de que en territorios internacionales había un mercado gigantesco que no estaba siendo aprovechado por nadie, comenzaron a mover mercancía al extranjero, exportación a diestra y siniestra. El asunto aquí en México, no en Estados Unidos, es que en territorios mexicanos el narco genera desestabilidad económica y mucha inseguridad, debido a que los carteles no tienen oportunidad de acceder a regulaciones o competencia entre ellos. Se dicen, de aquí para acá es mío y de allá para acá es tuyo. Esto dicho de una forma muy amigable porque en realidad es como... De esta forma es como delimitan los territorios y no hay oportunidad de que compitan por ofrecer mejores precios, mejores productos, lo que ofrece el mercado normalmente, vaya. Bien, ahora, el negocio de los estupefacientes es extremadamente grande y lucrativo. Si estuviera regulada la venta de todas estas sustancias, nos ahorraríamos toda la violencia e inseguridad, pero tendríamos muchos adictos y más problemas derivados de esta acción que seguramente no podemos ni siquiera concebir. Entonces, esta no es una opción a corto plazo. Los opioides son un medicamento derivado del opio. Se utiliza en la industria farmacéutica como un analgésico muy poderoso. La morfina está hecha derivada también de esta planta y el fentanilo es unas 50 veces más potente en su poder analgésico que la morfina, lo cual para personas que deben experimentar un dolor extremo por enfermedades con esa naturaleza como cáncer de hueso o otros tipos de cáncer que ejerzan presión a los nervios, resulta como un gran alivio. Pero si lo consumes de forma normal, produce placer y euforia. Por eso se consume tanto. Ahora sí, este señor, ¿cómo te gusta platicar, Calla. Me desvío. Si no me escuchaste hace rato, este señor tiene 71 años. No es por nada, pero el cerebro se degenera. Y a pesar de que los políticos practican muchísimo el uso del léxico y pueden aparentar ser muy lúcidos en la forma de cómo hablan y cómo expresan sus ideas, ellos se educaron hace 50 años y inevitablemente el cerebro se cansa, se desgasta. Entre otras cosas, pregunta de una forma muy intensa la idea de venir y, entre comillas, ayudar a México con el severo problema que tenemos con los carteles. E interrumpe en repetidas ocasiones a la mujer con preguntas de que ¿por qué en este momento no se le ha propuesto al presidente esta idea? Y ok, si nos vamos históricamente a las justificaciones que utiliza Estados Unidos para invadir la soberanía democráticamente legítima de los países que han tenido el desfortunio de sufrir estas acciones, la gran mayoría de las veces son extremadamente tontas e incongruentes. Vamos primero al conflicto bélico de Irak. La principal justificación era que el régimen de Osama Bin Laden tenía armas de destrucción masiva. Ok, ¿y Estados Unidos? Ellos tienen una de las mayores cantidades de armas nucleares del mundo. ¿Y Corea del Norte? No, hombre, Corea me los dejas tranquilos porque ellos sí tienen y qué tal que nos manden una. No, ellos déjalos tranquilos, mira, mejor déjame voy con Irak, que sí se ven bien malos, fíjate, los pelos de la barbita esa. Digo, si ya de por sí te estás llevando la soberanía de un país entre las patas, mínimo ten la decencia de inventar mentiras que puedas sostener. Si tu justificación para invadir a Irak fue que tenía en su poder armas nucleares, entonces deberías invadir Corea también. No lo malinterpretes, no quiero guerra. Mira, vamos a ver las diferencias entre Irak y Corea. Piénsalo, ¿qué diferencias ves? En Irak había un loquito con mucho poder. En Corea del Norte aún está ese loquito. Países que están en contra de algunas acciones de Estados Unidos, Irak y Corea del Norte. De hecho, Corea aún está en contra, tanto que a sus habitantes se les prohíbe consumir entretenimiento fuera de Corea del Norte. Países que tenían en su poder armas nucleares, Irak y Corea. De hecho, en Corea aún tienen las armas nucleares de destrucción masiva. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué países tienen el poder para poder defenderse de un ataque de Estados Unidos? Sí, solo Corea, en este caso. Entonces las invasiones se realizan casualmente contra países que no pueden defenderse. Y ahí encontramos la respuesta. Bueno, ahora sí, ¿qué es lo que pasa después de una invasión de Estados Unidos a México? Es un tema muy complejo, pero las implicaciones más importantes serían
la intervención directa de Estados Unidos en México podría y va a intensificar la violencia y los enfrentamientos entre los carteles y las fuerzas de seguridad, así como entre los propios carteles para delimitar sus territorios, hacer que no den información a las fuerzas del orden y cosas por el estilo. Esto se debe a que obviamente lucharán por mantener su control y poder ante la presión externa, y van a utilizar hasta el último centavo que tengan en su poder para resistir. Utilizarán hasta el último medio que tengan disponible para hacer frente, y esto afecta drásticamente al pueblo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de secuestros, tiroteos, actos de terror contra la población inocente, para orillar a las personas con trabajos normales que le hagan frente también. Si no, le mato a la mamá, a la tía, y si la abuelita está muerta, la desentierro, la revivo y se la vuelvo a matar. Generar inestabilidad es relativamente sencillo. Es tan sencillo como contar una historia a la población del país atacante donde los demás son los malos y convencerlos para ir al país objetivo y eliminar las conductas indeseadas. Todo esto justificándolo ante la población como algo necesario y casi como si fuera caridad. Entonces, al entrar los invasores al país, la inversión extranjera se retira, al igual que las operaciones comerciales se detienen y se inicia un gasto gigantesco para poder resistir o al menos imponer poquita resistencia ante la invasión. Entonces se detiene la economía y comienza a pender de un delgado hilo. El tener fuerzas extranjeras ejerciendo presión en territorios mexicanos aumentaría el resentimiento de la población en general, en contra de Estados Unidos, y alimentaría la narrativa de que México es la víctima. Esta narrativa la hemos llevado desde la primaria. Nos cuentan historias de que España llegó y colonizó. Luego Estados Unidos vino y nos quitó la mitad del territorio. Y a esto se le sumaría que Estados Unidos vino otra vez y asesinó a nuestras hermanas y hermanos en nombre de sus intereses. Por hermanas y hermanos me refiero obviamente a las víctimas inocentes resultado de un enfrentamiento de esta naturaleza. A su vez, las reglas básicas del funcionamiento del mercado dicen que si no hay demanda, no hay oferta. O dicho con otras palabras, si no hay quien te compre, entonces no va a haber nadie que lo venda. Y precisamente aquí hay una curiosa contradicción. Parece que Estados Unidos justifica sus problemas según le convenga. El cambio climático es un hecho, no podemos negarlo. Todos los años rompemos récords de más calor, más derretimiento de polos y más cosas que no son precisamente buenas para nuestra estadía en este planeta. Sin embargo, los gobiernos no hacen mucho al respecto. Hay campañas que dicen que tú y que los popotes y que ya no te vamos a dar bolsas de plástico gratis. Entonces, ¿cómo? Cuando los estadounidenses tienen problemas con la droga, el problema es que hay oferta, o sea, los carteles que la venden. Pero cuando tenemos problemas en todo el mundo por el calentamiento global y el cambio climático, es una responsabilidad individual, porque tienes que ser responsable con la sociedad, con las cosas que consumes. Si no te limitas en el consumo que tienes, no vamos a llegar a nada. Pero por supuesto, Master, claro que no es problema que todas las marcas nos bombardean con publicidad para consumir y consumir, porque solo así se mueve la economía, y que las futuras generaciones se preocupen por las consecuencias del cambio climático. A pesar de que inicialmente suena tentadora la idea de que Estados Unidos venga a ayudarnos con el problema del narcotráfico, las víctimas potenciales que habrían resultado de este conflicto es un factor que hay que tener en cuenta. En Rusia y Ucrania, el conflicto se popularizó por la influencia estética que lleva implícita la empatía. Te sientes mal si aplastas una mariposa, pero cuando matas a una cucaracha. En Ucrania las personas son blancas, rubias y con ojos claros. Son estéticamente lo que la sociedad considera como atractivos. Y al ver sufrir a una niña en medio de escombros derrumbados por la hegemonía ejercida por los países más poderosos, quieres que no, esa escena causa empatía. Y por otro lado, Irak. Es muy distinta la historia. Ya sabes por dónde voy a llevar la crítica. Y me siento mal recalcándolo, pero no había personas haciendo protestas por todo el mundo en nombre del bienestar del pueblo iraquí. Ellos no son blancos, no tienen facciones europeas. No había marcas cambiando su logo por la bandera iraquí. Supongo que la hipocresía es algo que nos acompaña. No importa el momento en el que estemos o lo desarrollados que creamos estar. No estoy diciendo que los conflictos bélicos no causen dolor y sufrimiento en el caso de Ucrania. Solo que mientras vea que hay lugares a los que la justicia no llega, lugares donde el sol no sale dejando atrás de sí olor a días que pueden ser mejores. Mientras la sociedad siga hundida en plataformas que mantienen las narrativas reales, las conversaciones importantes y el aquí y ahora, enterrados bajo toneladas de contenido sin sentido, sin objetivo, superficial y carente de significado. Hasta ese día estaré aquí, señalando con la mano completa y denunciando los abusos. Porque hasta que no dejemos de contar la historia desde el punto de vista de los ganadores, los perdedores no se reivindicarán.
En fin, el objetivo de este video era exhibir las contradicciones de la narrativa mundial de la historia. Así que eso es todo, supongo.